Tiene errores fundamentales. Este diseño nunca funcionaría en la práctica, dijo Elena con firmeza, señalando los planos sobre el escritorio. Mateo levantó la mirada, sus ojos azules entrecerrados con una mezcla de sorpresa e irritación. No estaba acostumbrado a que cuestionaran su trabajo, mucho menos una aspirante a asistente que claramente necesitaba el empleo con desesperación. «Disculpa», respondió con voz fría. «¿Acabas de decirme que mi diseño tiene errores?» Elena sostuvo su mirada. A pesar del bulto apenas visible en su vientre y la carpeta de currículo apretada contra su pecho, no retrocedió. Sí, la orientación de la estructura principal ignora el flujo natural de las personas. Y aquí, deslizó su dedo por el papel, este techo no resistiría las lluvias de temporada. El antiguo Mateo Vega nunca habría cometido estos errores. Un silencio tenso llenó la elegante oficina. El comentario había tocado algo profundo en él. El antiguo Mateo Vega. Como si hablara de un hombre muerto. «¿Y conoces al antiguo Mateo Vega?», preguntó con amargura. «Conozco su trabajo», respondió ella con sencillez. «Estudié sus diseños en la universidad. Usted revolucionó la arquitectura sustentable en México. Por eso me sorprenden estos errores básicos». Mateo se levantó y caminó hacia la ventana panorámica. Desde allí podía ver la ciudad que una vez había amado construir. Ahora solo veía estructuras sin sentido, como su propia vida. «La entrevista terminó, señorita Soto». Elena recogió su bolso, resignada. Necesitaba desesperadamente este trabajo, pero no iba a mentir sobre lo que veía. Al llegar a la puerta, la voz de Mateo la detuvo. «La espero mañana a las 8. El proyecto del Centro Cultural necesita una mirada fresca». Esa misma mañana, Mateo había tenido una conversación muy diferente con Ricardo, su socio comercial y amigo desde la universidad. «Este es el último aviso, Mateo», le había dicho Ricardo dejando un contrato sobre su escritorio. «O te involucras de verdad en el Centro Cultural o disolvemos la sociedad. Han pasado 2 años. Ana no querría verte así». El solo nombre de Ana había sido suficiente para que Mateo se cerrara completamente. «No metas a mi esposa en esto. Alguien tiene que hacerlo», Ricardo suspiró. «Eras el mejor arquitecto de México. Ahora apenas apareces por la oficina. Este proyecto puede salvarnos o hundirnos. Tú decides». Tras la partida de Ricardo, Mateo había pasado 1 hora mirando el contrato sin realmente verlo. 2 años desde que el cáncer se llevó a Ana. 2 años sin diseñar nada que valiera la pena. Su prestigiosa firma, Vega & Asociados, estaba al borde del colapso. ¿Y qué? Nada importaba ya. Para Elena Soto, el día había comenzado con náuseas matutinas y empeoró rápidamente. En el baño de su pequeño apartamento, la prueba de embarazo confirmaba lo que ya sospechaba. 6 semanas. Cuando llamó a Carlos, su novio de 2 años, su respuesta fue devastadora. «No puedo ayudarte con esto, Elena. Mi esposa no entendería». «¿Tu esposa?» La habitación pareció girar a su alrededor. «¿Tienes esposa? Pensé que lo sabías, que era un acuerdo tácito entre nosotros». La llamada terminó con Elena sentada en el suelo del baño, tratando de procesar que el hombre con quien había construido una relación durante 2 años tenía una vida paralela, y ella había sido solo la amante ingenua. Sin tiempo para procesar esta traición, llegó a la agencia de traducción donde trabajaba, solo para encontrar a su jefe esperándola con una expresión incómoda. «Lo siento, Elena. Estamos reduciendo personal. Con tu especialización en textos arquitectónicos, simplemente no hay suficiente demanda». En menos de 3 horas, Elena había perdido a su pareja, su trabajo, y descubierto que estaba embarazada y sola. En su lujoso pero vacío apartamento, Mateo se sirvió un whisky mientras revisaba sin interés los currículos de posibles asistentes. Ricardo insistía en que necesitaba ayuda con el proyecto del Centro Cultural. El nombre Elena Soto llamó su atención. Especialista en traducción técnica arquitectónica, hablaba 4 idiomas. Referencias impecables. Sobrecalificada para un puesto de asistente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de curiosidad. ¿Por qué alguien con estas credenciales buscaría un trabajo tan por debajo de sus capacidades?
En su primera semana trabajando juntos, Elena confirmó lo que sospechaba. Mateo Vega ya no era el genio apasionado cuyo trabajo había estudiado. Sus ojos reflejaban un vacío doloroso de observar. Llegaba tarde, se iba temprano y apenas prestaba atención a los detalles. Un viernes, mientras todos se habían marchado, Elena se quedó organizando archivos. Al abrir un cajón, encontró los bocetos originales de Mateo para proyectos anteriores. La diferencia era impactante. Aquellos diseños rebosaban vida e innovación. Los actuales parecían hechos por un hombre diferente. ¿Qué haces con eso? La voz de Mateo desde la puerta la sobresaltó. Perdón, estaba organizando y... Elena sostuvo uno de los bocetos. Este sistema de recolección de agua pluvial que diseñó para el Museo de Arte Contemporáneo revolucionó la arquitectura sustentable. ¿Por qué no implementamos algo similar en el Centro Cultural? Mateo se acercó lentamente y tomó el dibujo de sus manos. Ese hombre ya no existe, dijo con voz apenas audible. Disculpe mi atrevimiento, señor Vega, pero no estoy de acuerdo. Ese hombre está aquí. Elena se atrevió a señalar su pecho. Solo ha perdido las ganas de vivir. Sus miradas se encontraron en un momento de tensión y verdad incómoda. Por primera vez en 2 años, alguien había nombrado exactamente lo que le pasaba a Mateo, sin lástima ni juicio, solo como un hecho. Es tarde, señorita Soto. Debería irse a casa. Lo que Mateo no sabía era que Elena no tenía a dónde ir esa noche. Su casero la había desalojado esa mañana por retraso en el pago. Con su pequeña maleta escondida bajo el escritorio, planeaba pasar la noche en la oficina y buscar un lugar el fin de semana. Mientras Mateo regresaba a su solitario apartamento, por primera vez en meses, tomó un cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar. El lunes por la mañana, Mateo llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Algo lo había inquietado durante el fin de semana. Los bocetos que había comenzado la noche del viernes habían despertado algo que creía muerto. Se detuvo en seco al abrir la puerta. Elena Soto dormía incómodamente en el sofá de la sala de reuniones, usando su abrigo como cobija y su bolso como almohada. Se acercó silenciosamente. Bajo la tenue luz que entraba por las persianas, notó las ojeras bajo sus ojos y la palidez de su rostro. Un pequeño neceser abierto revelaba un cepillo de dientes y artículos básicos de aseo. Junto al sofá, una pequeña maleta entreabierta mostraba ropa cuidadosamente doblada. Mateo retrocedió y salió sin hacer ruido. Media hora después, regresó con 2 cafés. Dejó uno en la mesa cercana a Elena y se encerró en su oficina. Cuando Elena despertó sobresaltada al escuchar la puerta principal abrirse para otros empleados, encontró el café ya frío. Recogió apresuradamente sus pertenencias escondiéndolas en el armario de suministros. Durante la reunión matutina, Mateo no mencionó lo que había visto. Elena presentó los avances del proyecto con profesionalidad, como si no estuviera enfrentando una crisis personal, pero cuando las náuseas la asaltaron a mitad de la presentación, tuvo que salir corriendo. ¿Está bien la nueva?, preguntó Ricardo, mientras Elena salía precipitadamente. Supongo que algo le cayó mal, respondió Mateo, incómodo ante la mentira. En el baño, Elena respiraba profundamente para controlar las náuseas. Esta era la peor parte del embarazo hasta ahora. Tratar de mantener la compostura mientras su cuerpo se rebelaba. No podía permitirse mostrar debilidad, no con un bebé en camino y sin un techo seguro. La puerta del baño se abrió. Era Lucía, la recepcionista. Elena, el señor Vega quiere verte en su oficina. Ahora. Con el estómago aún revuelto, Elena se enjuagó la boca y se dirigió a la oficina de Mateo, preparándose mentalmente para ser despedida. No habría sobrevivido ni una semana. «Cierra la puerta», dijo él cuando entró. Elena obedeció manteniendo la barbilla en alto. «¿Desde cuándo estás durmiendo en la oficina?», preguntó Mateo directamente. La pregunta la tomó desprevenida. Había esperado un reclamo por su salida abrupta, no esto. «Desde el viernes», respondió con dignidad. «Es temporal. Encontraré un lugar este fin de semana». «¿Y el padre?». Elena se tensó visiblemente. «No hay padre en la ecuación». Mateo asintió, como si confirmara algo que ya sabía. «Tengo una casa de huéspedes en mi propiedad. Está desocupada.
Puedes quedarte allí mientras encuentras algo permanente. El orgullo de Elena se interpuso inmediatamente. No necesito caridad, señor Vega. No es caridad, respondió él con aspereza. Es un arreglo práctico. Necesito que estés concentrada en el proyecto, no preocupada por dónde dormirás. La casa está vacía, literalmente acumulando polvo. Elena lo miró fijamente, buscando cualquier señal de segundas intenciones, pero solo vio impaciencia y algo más. ¿Incomodidad ante su propio gesto de bondad? Sería un acuerdo estrictamente profesional, continuó él. Puedes pagar un alquiler simbólico si eso hace que te sientas mejor. Tras un largo silencio, Elena respondió, hasta que encuentre mi propio lugar. La casa de huéspedes resultó ser una estructura moderna y minimalista al fondo del extenso jardín de la propiedad principal de Mateo. Equipada con lo básico pero de alta calidad, claramente no había sido habitada en mucho tiempo. Desde su ventana, Elena podía ver la casa principal, modernista, impresionante y completamente fría, como su dueño. Esa noche, mientras desempacaba sus escasas pertenencias, una tormenta repentina provocó un apagón en toda la zona. La oscuridad total la desorientó hasta que unos golpes en su puerta la sobresaltaron. Era Mateo, empapado por la lluvia, sosteniendo un farol y algunas velas. La electricidad tardará en volver, dijo, entrando sin esperar invitación. El generador de emergencia solo cubre la casa principal y los sistemas de seguridad. Colocó el farol en la mesa central y comenzó a distribuir las velas. Gracias, dijo Elena, observándolo moverse por el espacio como si estuviera incómodo en su propia propiedad. Un trueno particularmente fuerte la hizo sobresaltarse. Mateo la miró brevemente. ¿Te asustan las tormentas? No, respondió ella con una pequeña sonrisa. Me gustan, pero este bebé parece sobresaltarse con los ruidos fuertes. El comentario pareció incomodar a Mateo, que se dirigió hacia la puerta. Sin embargo, otro apagón, esta vez en la casa principal, lo detuvo. Parece que estamos completamente a oscuras, dijo mirando por la ventana. El generador ha fallado. Resignado, se sentó en uno de los sillones. La tenue luz de las velas creaba una atmósfera extrañamente íntima. El silencio se extendió hasta volverse incómodo. Finalmente Elena preguntó, ¿cómo era ella? Si no te importa que pregunte. Mateo la miró bruscamente. ¿Quién? Tu esposa. No sé su nombre, pero todos en la oficina hablan en susurros sobre ella. El rostro de Mateo se endureció. Ana, se llamaba Ana, respondió con voz tensa. Y no quiero hablar de ella. Elena asintió respetando su dolor. Otro silencio se instaló entre ellos, pero esta vez fue Mateo quien lo rompió. ¿Y el padre de tu hijo? ¿Realmente no está en la ecuación o simplemente lo has apartado? Resulta que estaba casado, respondió Elena con una calma que no sentía. 2 años juntos y nunca mencionó ese pequeño detalle. Lo siento, no lo hagas. Fue mi error por no ver las señales, dijo ella acariciando inconscientemente su vientre. Pero este bebé no es un error, solo un giro inesperado. Un relámpago iluminó brevemente la habitación, revelando la expresión sorprendida de Mateo. Nunca dije que fuera un error. No necesitabas decirlo. La mayoría de la gente lo piensa. Mujer soltera, desempleada y embarazada. La trifecta de las malas decisiones. Elena sonrió sin humor. Mi madre me crió sola. Sé lo que nos espera. Mateo permaneció en silencio observándola. Finalmente preguntó, ¿por qué arquitectura? En tus traducciones, quiero decir, podrías haberte especializado en cualquier campo. El cambio de tema fue bienvenido. Los edificios cuentan historias, respondió ella, animándose. Cuando traduzco textos arquitectónicos, no solo convierto palabras de un idioma a otro, transmito visiones, propósitos. Es como ser parte de algo permanente. Por primera vez desde que lo conocía, Mateo sonrió levemente. Ana decía algo similar, que construir era la forma más honesta de dejar huella. Fue apenas un comentario, pero Elena entendió el regalo que representaba. Había mencionado a su esposa voluntariamente. Parece que era sabia, respondió con suavidad. Lo era, confirmó él, y por un momento pareció que diría algo más,
pero las luces parpadearon y regresó la electricidad. Mateo se levantó inmediatamente. «Bueno, parece que la crisis ha pasado», dijo, volviendo a su tono profesional. «Te veré mañana en la oficina». Mientras lo veía alejarse bajo la lluvia hacia la casa principal, Elena se preguntó qué otras tormentas tendrían que pasar para que los muros que Mateo había construido a su alrededor comenzaran a mostrar ventanas. En la soledad de su estudio, Mateo sacó nuevamente su cuaderno de bocetos y, casi sin darse cuenta, comenzó a dibujar espacios que contaban historias, como Elena había descrito. Por primera vez en 2 años, trabajó hasta el amanecer. El centro cultural comenzaba a tomar forma, al menos en papel. Durante las siguientes semanas, Mateo llegaba cada vez más temprano y se marchaba cada vez más tarde. Elena notó el cambio. Sus ojos tenían un brillo diferente cuando revisaba los planos, y sus manos se movían con renovada precisión al trazar líneas y curvas. Una tarde, mientras todos se habían marchado ya, Elena entró al estudio privado de Mateo para dejar unos documentos y se detuvo en seco. Las paredes, antes desnudas, estaban ahora cubiertas de bocetos. Viviendas modulares, sistemas de captación de agua, estructuras integradas con el paisaje. Nada relacionado con el centro cultural. Fascinada, se acercó a estudiarlos. Eran diseños para viviendas sustentables de bajo costo, brillantes, eficientes, hermosos en su simplicidad. En una esquina, con letra apretada: Proyecto Comunidad Sustentable, cancelado 2022. Tan absorta estaba que no escuchó a Mateo entrar. «¿Qué haces aquí?». Su voz fría como el acero la sobresaltó. Elena se giró con las mejillas encendidas por haber sido descubierta. «Lo siento, vine a dejar estos contratos y…», señaló los bocetos. «Esto es extraordinario». «Es privado», respondió él acercándose para arrancar uno de los dibujos de la pared. «Y está cancelado». «¿Por qué?». «Estos diseños podrían transformar comunidades enteras, viviendas dignas, ecológicas y accesibles». «Porque la vida no es un cuento de hadas, señorita Soto», espetó Mateo. «Estos proyectos requieren inversionistas dispuestos a sacrificar ganancias por ideales, y esos unicornios no existen». Elena no retrocedió ante su enojo. «Existen fundaciones, subsidios gubernamentales, cooperativas». «Ya intenté todo eso», la interrumpió él. «Ana y yo trabajamos 2 años en este proyecto. Ella manejaba la parte financiera y de relaciones públicas mientras yo diseñaba». Su voz bajó, cargada de amargura. «Cuando enfermó, todo se vino abajo. Y cuando murió, ya no tenía sentido continuar». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. «Lo siento», dijo Elena finalmente. «No sabía que era un proyecto compartido». Mateo respiró profundamente, como recuperando el control. «Ahora lo sabes, y también sabes que está fuera de los límites». Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Elena lo detuvo. «¿Puedo hacer una pregunta más?». Al no recibir negativa, continuó. «Ana habría querido que abandonaras este proyecto». La pregunta pareció golpearlo físicamente. Sin responder, Mateo salió del estudio, dejando a Elena sola entre los restos de un sueño inconcluso. Esa noche, una tormenta eléctrica azotó la ciudad. Elena, incapaz de dormir por el malestar del embarazo, observaba los relámpagos desde su ventana cuando notó luz en el estudio de Mateo. A pesar de la lluvia, se puso un impermeable y cruzó el jardín. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Mateo contemplaba los bocetos que antes había intentado ocultar. «Perdón por entrar sin avisar», dijo ella desde el umbral. «Vi la luz». Mateo no pareció sorprendido por su presencia. «No podía dormir», respondió simplemente. «Yo tampoco. El pequeño está inquieto con la tormenta». Elena entró y se sentó frente a él. «¿Sabes? En mi trabajo como traductora, he visto proyectos similares implementados en otros países. Podría traducir algunos estudios de caso, si te interesa». Esperaba rechazo, pero Mateo la miró con algo nuevo en sus ojos. «¿Harías eso?». «Por supuesto. Este tipo de arquitectura es por lo que me especialicé en textos técnicos constructivos». Hizo una pausa. «Y creo que Ana estaría orgullosa de ver su proyecto conjunto realizado». Un trueno sacudió la casa, apagando momentáneamente las luces. Cuando volvieron,
Mateo estaba de pie junto a sus planos. Ella nunca se rendía, dijo en voz baja, ni siquiera al final. Yo fui quien no pudo seguir adelante. El duelo no tiene un calendario, respondió Elena con suavidad, pero tal vez sea el momento de construir algo nuevo, no para reemplazar lo perdido, sino para honrarlo. Por primera vez, Mateo la miró realmente, como si apenas descubriera su presencia. ¿Cómo puedes tener esa claridad? Tu vida también se ha derrumbado. Elena sonrió levemente, tocando su vientre. Digamos que tengo un recordatorio constante de que la vida continúa, te guste o no. Algo cambió en el ambiente, una conexión silenciosa, un entendimiento mutuo entre dos personas que habían perdido el control de sus vidas por razones diferentes. Te mostraré algo, dijo Mateo abriendo un cajón. Sacó un cuaderno de bocetos más pequeño y personal. He estado trabajando en esto desde que mencionaste lo de contar historias a través de edificios. Los bocetos eran diferentes a cualquier cosa que Elena hubiera visto antes en su trabajo. El centro cultural ahora integraba espacios que fluían orgánicamente, áreas que invitaban tanto a la reflexión solitaria como al encuentro comunitario. No era solo un edificio, sino una narrativa espacial. Mateo, esto es, Elena buscó la palabra adecuada. Revolucionario. Algo parecido al orgullo cruzó brevemente su rostro. ¿De verdad lo crees? Este diseño no solo respeta el entorno, lo celebra. Crea diálogos entre los espacios. Pasó las páginas con admiración. El antiguo Mateo Vega ha vuelto. Él negó suavemente. No, ese hombre ya no existe. Hizo una pausa. Pero quizás pueda ser alguien nuevo. Alguien que construya sobre las ruinas, como dices tú. Un ruido repentino desde el vientre de Elena rompió el momento. Ella se sonrojó. Lo siento, a veces mi estómago suena como si tuviera vida propia. Técnicamente la tiene, respondió Mateo y por primera vez desde que lo conocía, lo escuchó reír. Fue breve, casi imperceptible, pero real. Debería volver a la casa de huéspedes, dijo Elena levantándose. Es tarde. Te acompaño. La lluvia ha empeorado. Bajo un solo paraguas cruzaron el jardín en silencio. Al llegar a la puerta, ella se volvió para agradecerle, pero las palabras se congelaron en su boca. Mateo estaba inesperadamente cerca, observándola con una intensidad nueva. Por un instante el mundo pareció detenerse. Luego, como saliendo de un trance, Mateo dio un paso atrás. «Hasta mañana, Elena. Hasta mañana». «Mateo», respondió ella, usando por primera vez su nombre de pila. Esa noche, mientras la tormenta continuaba afuera, Elena sacó su computadora portátil y comenzó a buscar artículos sobre proyectos de vivienda sustentable en Latinoamérica. Uno por uno los tradujo y organizó en una carpeta, añadiendo notas sobre posibles adaptaciones al contexto mexicano. Mientras tanto, en su estudio, Mateo contemplaba los planos del centro cultural con nuevos ojos. Casi sin darse cuenta, comenzó a incorporar elementos de sus diseños de vivienda sustentable, fusionando su pasado y su presente en algo completamente nuevo. Afuera, la tormenta finalmente amainaba, dejando un aire limpio y fresco. Los cimientos de algo inesperado comenzaban a asentarse en terreno inestable. La presentación ante los inversionistas del Centro Cultural estaba programada para las 10 de la mañana. A las 8, la oficina ya bullía de actividad. Ricardo revisaba obsesivamente cada detalle, mientras Mateo permanecía inusualmente tranquilo, repasando sus notas con Elena a su lado. Recuerda enfatizar la integración de energías renovables cuando llegues a la sección este, le indicó ella, señalando un punto en la maqueta digital. Es lo que más les interesó en la reunión preliminar. Mateo asintió, observándola con curiosidad. ¿Nerviosa? ¿Yo? No soy quien presentará, respondió Elena acomodando algunos documentos, pero traducirá simultáneamente para los inversionistas japoneses. Sin ti, la mitad de esta presentación sería incomprensible para ellos. Elena sonrió levemente. Entonces ambos tenemos que estar en nuestro mejor momento hoy. Cuando los inversionistas llegaron, la atmósfera se volvió formal y tensa. Dos empresarios japoneses, acompañados por sus asesores y representantes del gobierno local, tomaron asiento en la sala de juntas. Mateo inició la presentación con seguridad,
mientras Elena traducía fluidamente sus palabras al japonés. Lo que nadie esperaba era la perfecta sincronía que habían desarrollado. Cuando Mateo explicaba un concepto arquitectónico complejo, Elena no solo traducía las palabras, sino que adaptaba las explicaciones técnicas al contexto cultural de los inversionistas. Cuando uno de ellos hizo una pregunta sobre sostenibilidad, Elena tradujo y Mateo respondió como si hubieran ensayado ese intercambio específico. Ricardo observaba asombrado. Este no era el mismo Mateo deprimido y apático de los últimos 2 años. Había fuego en sus ojos cuando explicaba cómo el Centro Cultural integraría tradiciones locales con tecnologías sustentables de vanguardia. Al finalizar, los inversionistas aplaudieron. Vega-san, dijo el principal inversor en un inglés con fuerte acento. Su visión es impresionante, hace honor a la reputación que lo precede. Después de que los visitantes se marcharon, la oficina estalló en celebraciones. Ricardo abrazó a Mateo con fuerza. «¡Lo lograste!». «No, lo lograron», corrigió incluyendo a Elena con la mirada. «Hacen un equipo formidable». Elena sonrió, pero de repente sintió un mareo intenso. La habitación comenzó a girar y sus piernas cedieron. Antes de tocar el suelo, sintió los brazos de Mateo sosteniéndola. «Elena», su voz sonaba distante. «Llamen a una ambulancia». «No, estoy bien», protestó débilmente. «Solo necesito agua y sentarme». Mateo la llevó a su oficina privada y cerró la puerta, aislándolos del alboroto exterior. La ayudó a recostarse en el sofá y le ofreció agua con manos temblorosas. «¿Has comido algo hoy?», preguntó con una preocupación que no intentó disimular. Elena negó con la cabeza. «Con los nervios de la presentación, olvidé desayunar». «Dios, Elena». Mateo pasó una mano por su cabello, visiblemente angustiado. «No puedes olvidar comer en tu estado. No es para tanto». Intentó restarle importancia. «Ya me siento mejor. Voy a llevarte al hospital para un chequeo. No es necesario, de verdad. No es negociable», respondió él con firmeza. «Ricardo puede encargarse del resto de la jornada». En el hospital, mientras esperaban los resultados de los análisis básicos, Mateo caminaba nerviosamente por la sala de espera. Elena lo observaba con una mezcla de sorpresa y conmoción por su reacción. «Mateo, en serio, estoy bien. Estas cosas pasan durante el embarazo». Él detuvo su ir y venir para mirarla. «Cuando Ana enfermó», comenzó, pero se detuvo, como si las palabras fueran demasiado dolorosas. «Al principio ignoramos las señales. Pensamos que era estrés, cansancio. Para cuando nos alarmamos, el cáncer estaba demasiado avanzado». Elena entendió entonces el origen de su preocupación exagerada. «Esto es diferente», dijo con suavidad. «Solo es hipoglucemia por no haber desayunado. El bebé está bien, yo estoy bien». Mateo se sentó finalmente a su lado, exhausto emocionalmente. «Lo sé, lo siento. Es que por un momento, cuando te vi desplomarte», dejó la frase inconclusa. «¿Te asustaste?», completó ella. «Sí», admitió. «Me asusté». El silencio que siguió estaba cargado de significado. Algo fundamental había cambiado. Mateo había reconocido que le importaba lo que pudiera pasarle a Elena. La doctora entró con los resultados, confirmando la hipoglucemia y recomendando reposo y alimentación regular. Mientras escuchaba las indicaciones, Mateo sacó discretamente una pequeña libreta y comenzó a hacer un boceto rápido. Al salir del hospital, Elena notó la libreta en su bolsillo. «¿Estabas dibujando, incluso aquí?». Mateo pareció avergonzado, pero le mostró el boceto. El diseño de una habitación infantil, con detalles de iluminación natural y elementos orgánicos. «Se me ocurrió mientras esperábamos», dijo como disculpándose. «Es una tontería». Elena tomó el dibujo y lo estudió, profundamente conmovida. «Es hermoso, Mateo». Él desvió la mirada, incómodo con la intimidad del momento. «Vamos, te llevaré a casa». Una semana después, Elena tenía su primera ecografía importante. Había programado la cita durante su hora de almuerzo, esperando no tener que pedir tiempo libre en el trabajo. Mientras esperaba nerviosa en la sala, escuchó su nombre. Al levantar la vista, vio a Mateo acercándose. «¿Qué haces aquí?», preguntó sorprendida.
Ricardo mencionó tu cita, respondió sentándose junto a ella. Pensé que tal vez... Pareció dudar. Si quieres compañía... Elena sintió un nudo en la garganta. Me encantaría. Dentro de la consulta, cuando el sonido rítmico del corazón del bebé llenó la habitación, Elena vio algo que nunca había esperado. Mateo, el hombre que había perdido las ganas de vivir, tenía lágrimas en los ojos. Esa noche, la invitó a cenar en la terraza de su casa. Había preparado la comida él mismo, nada elaborado, pero el gesto era significativo. Bajo las estrellas, con la ciudad extendiéndose a sus pies, hablaron de todo y nada, sus infancias, sueños de juventud, libros favoritos. Cuando la temperatura bajó, Mateo le ofreció su chaqueta. Al colocarla sobre sus hombros, sus manos se demoraron un instante más de lo necesario. Elena levantó la mirada y encontró sus ojos fijos en ella, con una intensidad que le robó el aliento. Nunca imaginé que volvería a sentir esto, dijo él en voz baja. ¿El qué?, preguntó ella, aunque creía saber la respuesta. Ganas de construir un futuro. Sin prisa, como si temiera romper algo frágil, Mateo se inclinó hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, que pronto se transformó en algo más profundo. Cuando se separaron, Elena podía sentir el corazón desbocado en su pecho. Mateo acarició su mejilla con dedos temblorosos. No sé si estoy listo para esto, confesó. Hay días en que aún me siento culpable por seguir respirando cuando Ana no puede. Lo entiendo, respondió ella, entrelazando sus dedos con los suyos. No hay prisa. Pero al día siguiente, Mateo parecía distante nuevamente. En la oficina evitó quedarse a solas con ella y respondió con monosílabos a sus preguntas. La barrera que había comenzado a derribarse parecía haberse reconstruido durante la noche. Ricardo entró en la oficina de Mateo con un sobre en la mano y expresión seria. Acaba de llegar esto. Es de Desarrollo Bimura, en Japón. Mateo abrió el sobre y leyó rápidamente su contenido. Su rostro se oscureció. ¿Qué es?, preguntó Elena desde la puerta, incapaz de contener su curiosidad. Ricardo respondió por él. Una oferta para diseñar todo un complejo sustentable en Kioto. El proyecto más importante de Mateo desde hace años. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Japón, al otro lado del mundo. Es una oportunidad increíble, dijo, esforzándose por sonar sincera. Felicidades, Mateo. Él finalmente la miró, sus ojos indescifrables. Aún no he aceptado. Pero lo harás, afirmó ella no como pregunta. Es exactamente lo que necesita tu carrera ahora. Elena, comenzó él. No tienes que explicarme nada, lo interrumpió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Somos adultos. Entiendo perfectamente. Esa tarde, mientras todos celebraban la noticia, Elena empacó silenciosamente sus pertenencias en la casa de huéspedes. Era tiempo de valerse por sí misma. El breve momento de conexión con Mateo había sido hermoso, pero los cuentos de hadas no eran para mujeres embarazadas y desempleadas, o al menos eso creía ella. El apartamento que Elena había encontrado estaba en un barrio alejado del centro, pero era limpio y tenía buena iluminación. Pequeño, con apenas lo básico, pero suyo, al menos por ahora. Después de una semana de silencio, había enviado un mensaje formal a Mateo agradeciéndole por su hospitalidad y anunciando que ya no necesitaba la casa de huéspedes. Su respuesta fue igualmente formal, un escueto entendido que parecía cerrar todas las puertas que se habían abierto entre ellos. Elena se miró en el espejo mientras acariciaba su vientre, ahora más prominente. 4 meses de embarazo y comenzaba una nueva vida por tercera vez en poco tiempo. Primera, cuando descubrió su embarazo y la traición de Carlos. Segunda, cuando comenzó a trabajar con Mateo. Tercera, ahora completamente por su cuenta. Su teléfono sonó. Era Lucía, la recepcionista de Vega & Asociados. ¿Has visto las noticias?, preguntó sin saludar. ¿Qué noticias? Mateo rechazó el proyecto de Japón. Ricardo está furioso. Dicen que tuvieron una discusión tremenda. Elena se sentó lentamente en el borde de la cama, procesando la información. Rechazó Japón. ¿Por qué haría algo así? Nadie lo sabe.
Solo dijo que tenía proyectos más importantes aquí. Lucía hizo una pausa. Elena, todos en la oficina piensan que es por ti. Eso es ridículo, respondió automáticamente. Mateo y yo fuimos colegas nada más. Después de colgar, Elena permaneció inmóvil intentando comprender. ¿Había rechazado la oportunidad de su vida por ella? ¿O simplemente no estaba listo para un cambio tan drástico tras años de estancamiento? Su celular volvió a sonar. Esta vez era la editorial internacional para la que había hecho una prueba de traducción semanas atrás. Le ofrecían un puesto permanente como traductora especializada en textos técnicos y arquitectónicos, con la flexibilidad de trabajar desde casa. La vida seguía adelante, con o sin Mateo Vega. Mientras tanto, Mateo se sumergía en el trabajo del Centro Cultural con intensidad casi obsesiva. Los planos finales eran espectaculares. Un edificio que parecía emerger orgánicamente del paisaje, incorporando elementos tradicionales mexicanos con las tecnologías sustentables más avanzadas. El proyecto atrajo la atención de los medios. Después de años de ausencia, el nombre de Mateo Vega volvía a sonar en los círculos arquitectónicos. Una tarde, mientras trabajaba solo en su estudio, Ricardo entró sin anunciarse. «Sigues sin responder por qué rechazaste Japón», dijo directamente. «Era el proyecto perfecto para tu regreso internacional». Mateo continuó dibujando sin levantar la vista. «Ya te lo dije, tengo compromisos aquí. ¿Te refieres a Elena?» El lápiz de Mateo se detuvo un instante. «No sé de qué hablas». Ricardo suspiró, exasperado. «Mateo, te conozco desde la universidad. Estuviste muerto en vida después de perder a Ana. Y de repente aparece esta mujer y vuelves a diseñar como antes. Coincidencia, ¿no? Déjalo, Ricardo. Y ahora ella se va, y tú rechazas la mayor oportunidad de tu carrera. Otra coincidencia, supongo». Mateo finalmente lo miró. «¿Qué quieres que diga? ¿Que tengo miedo? ¿Que no sé cómo manejar esto?» Su voz subió de volumen. «¿Que me aterroriza sentir algo por alguien después de lo que pasó con Ana?» Ricardo sonrió levemente. «Es un comienzo honesto». Mateo se dejó caer en su silla, repentinamente exhausto. «No puedo pasar por eso otra vez, Ricardo. Perder a alguien así. Pero ya la perdiste, ¿no? Al no luchar por ella». Ricardo dejó un sobre en el escritorio antes de marcharse. «Por cierto, la revista Arquitectura Contemporánea quiere entrevistarte. El Centro Cultural está generando mucha expectativa». Elena encontró un grupo de apoyo para madres solteras. Cada martes se reunían para compartir experiencias, consejos y simplemente sentirse acompañadas. Por primera vez desde que descubrió su embarazo, no se sentía sola en su situación. Su trabajo en la editorial iba bien. Había establecido una rutina confortable, caminatas matutinas, trabajo hasta media tarde y preparativos para la llegada del bebé. Su vientre crecía mientras su confianza en sí misma se fortalecía. Podía hacer esto. Podía ser madre soltera y profesional exitosa. Algunos días casi lograba no pensar en Mateo. Una tarde de martes, después de la reunión del grupo de apoyo, encendió la televisión mientras preparaba té. Se detuvo en seco al escuchar una voz familiar. En la pantalla, Mateo concedía una entrevista sobre el Centro Cultural. «Representa un regreso a los principios fundamentales que siempre han guiado mi trabajo», explicaba con una pasión que Elena reconocía. «La arquitectura debe contar historias, crear conexiones, proporcionar tanto refugio como inspiración. ¿Y a qué atribuye este renacimiento creativo después de años de ausencia?», preguntó el entrevistador. Mateo hizo una pausa que pareció eterna. «A veces necesitamos que alguien nos recuerde por qué comenzamos, alguien que vea potencial donde nosotros solo vemos ruinas». Elena dejó caer la taza que sostenía. La porcelana se rompió en el suelo, como un eco de su corazón. La construcción del Centro Cultural avanzaba según lo planeado. Mateo supervisaba personalmente cada etapa, exigiendo perfección en cada detalle. Las noches las pasaba trabajando en otro proyecto, uno que mantenía en privado. Había retomado los diseños de viviendas sustentables que había comenzado con Ana, actualizándolos e incorporando nuevas tecnologías. En su escritorio mantenía la carpeta de traducciones que Elena había dejado atrás,
con sus notas meticulosas sobre proyectos similares en otros países. Una mañana, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió una llamada de un número desconocido. «Mateo Vega», la voz era de una mujer mayor. «Soy Carmen Soto, la madre de Elena». Su corazón se detuvo un instante. «¿Está bien? ¿Le pasó algo?» «Está en trabajo de parto», respondió Carmen con voz tensa. «Comenzó hace unas horas. Hubo complicaciones, la trasladaron al hospital central. Me pidió que lo llamara. Usted está en su lista de contactos de emergencia». Mateo dejó caer el teléfono. Sin explicaciones, tomó su chaqueta y salió corriendo de la oficina, dejando a Ricardo y todo el equipo en medio de una importante reunión con los contratistas. El trayecto al hospital fue el más largo de su vida. Cada semáforo, cada desvío parecía una eternidad. Su mente no dejaba de recrear los peores escenarios. No podía perderla, no así, no sin haberle dicho. Al llegar al hospital corrió hacia información. «Elena Soto», dijo sin aliento, «está en trabajo de parto». La recepcionista verificó en el sistema. «Está en el quirófano en este momento. Área de maternidad, segundo piso». En la sala de espera de maternidad encontró a Carmen, una mujer de mediana edad con los mismos ojos expresivos de Elena. «¿Qué pasó?», preguntó Mateo, intentando controlar su pánico. «El bebé viene en posición complicada. Decidieron hacer cesárea de emergencia», explicó Carmen estudiándolo. «No esperaba que vinieras realmente». «¿Por qué no lo haría?». Carmen sonrió levemente. «Elena dijo que estabas demasiado ocupado con tu brillante carrera para preocuparte por una complicación como ella». Mateo sintió el reproche como una bofetada. «Nunca la consideré una complicación». Se pasó la mano por el cabello. «Yo me asusté de lo que sentía, de lo que podía perder». «Y terminaste perdiéndolo de todos modos», concluyó Carmen. «No si puedo evitarlo», respondió Mateo con determinación. La espera fue agonizante. Cada minuto parecía estirarse infinitamente. Mateo caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Finalmente, un médico apareció en la puerta. ¿Familiares de Elena Soto? Carmen y Mateo se acercaron simultáneamente. «La madre está estable», informó el médico. «La bebé es pequeña pero fuerte. Ambas necesitarán unos días de observación». «¿Bebé?», repitió Mateo. «¿Es una niña?» «Sí, una niña sana de 2.8 kilos», confirmó el médico. «¿Es usted el padre?». Mateo abrió la boca, pero no supo qué responder. ¿Qué era él en la vida de Elena ahora? «Es un amigo muy importante», respondió Carmen por él. «¿Podemos verlas?». «Elena está en recuperación. En un par de horas la trasladarán a una habitación». Mientras esperaban, Mateo se sentó junto a Carmen. «Nunca quise alejarme», dijo finalmente. «Solo no sabía cómo estar cerca, sin sentir que traicionaba el recuerdo de mi esposa». Carmen lo observó con comprensión. «El amor no es un recurso limitado, Mateo. No traicionas a nadie por volver a sentir». Cuando finalmente pudo ver a Elena, el corazón de Mateo dio un vuelco. Pálida pero hermosa, sostenía un pequeño bulto en sus brazos. Al verlo en la puerta, sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Mateo? ¿Qué haces aquí?». Él se acercó lentamente, como temiendo que fuera un espejismo. «Soy tu contacto de emergencia, ¿recuerdas?». Elena desvió la mirada. «Fue hace tiempo, debí cambiarlo. Me alegro que no lo hicieras», respondió él acercándose más. «Elena, lo siento. Siento haberme alejado cuando más me necesitabas». «No te necesitaba», respondió ella, aunque sin convicción. «Hemos estado bien solas». Mateo miró al pequeño bulto en sus brazos. «¿Puedo?». Elena dudó un momento, pero finalmente asintió. Con infinito cuidado, Mateo tomó a la bebé en sus brazos. Era diminuta, con una mata de pelo negro y ojos aún cerrados. Al sentir el cambio, la bebé se agitó y luego se calmó en sus brazos, como reconociendo un lugar seguro. «Es perfecta», susurró él, con la voz quebrada por la emoción. Y en ese momento, sosteniendo a esa vida nueva mientras miraba a la mujer que había devuelto el color a su mundo, Mateo Vega supo con absoluta certeza que había encontrado el proyecto más importante de su vida. El Centro Cultural de Ciudad de México se inauguró en una cálida tarde de primavera,
8 meses después del nacimiento de Sofía. La imponente estructura, con sus líneas fluidas que parecían danzar con el paisaje urbano, atraía todas las miradas. Periodistas, arquitectos, funcionarios y curiosos se congregaban para el gran evento. En la primera fila, Elena sostenía a Sofía en sus brazos. La pequeña, con un vestido amarillo que resaltaba su piel olivácea, observaba todo con los mismos ojos expresivos de su madre. A su lado, Carmen sonreía orgullosa, no solo por el éxito del evento, sino por el camino recorrido por su hija. «Nunca pensé que estaríamos aquí», comentó Elena en voz baja. «Hace un año mi vida era un desastre completo». «La vida da muchas vueltas, hija», respondió Carmen, acariciando la mejilla de su nieta, «y algunas son para bien». En el estrado, Mateo esperaba su turno para hablar. Vestía un traje oscuro que contrastaba con la luminosidad del edificio que había creado. Sus ojos buscaron y encontraron a Elena entre la multitud. Intercambiaron una mirada cargada de significado antes de que él se acercara al micrófono. «El centro cultural que inauguramos hoy no es solo un edificio», comenzó con voz clara. «Es un testimonio de que siempre es posible reconstruir, reinventar, renacer». Su discurso, preparado cuidadosamente durante semanas, hablaba sobre la responsabilidad de la arquitectura con la comunidad, la importancia de crear espacios que respetaran tanto la tradición como la innovación. Pero a mitad de camino, Mateo se detuvo y miró directamente hacia Elena. «Tenía todo un discurso planeado sobre la arquitectura y su poder transformador», continuó con una sonrisa. «Pero creo que lo realmente importante es hablar de las personas que transforman nuestras vidas. A veces, cuando menos lo esperamos, aparece alguien que nos hace ver lo que hemos olvidado. Alguien que encuentra belleza y posibilidad donde solo veíamos ruinas». Un murmullo recorrió la audiencia. Este no era el discurso frío y técnico que esperaban del renombrado arquitecto. «Este edificio existe porque alguien me recordó por qué comencé a diseñar en primer lugar. No para ganar premios o reconocimiento, sino para crear espacios donde las personas puedan vivir, soñar, conectarse». Hizo una pausa. «Si miran con atención, verán que cada detalle cuenta una historia de pérdida y recuperación, de finales que se convierten en nuevos comienzos». Cuando terminó su discurso, el aplauso fue ensordecedor. Cámaras y micrófonos lo rodearon inmediatamente, pero Mateo se disculpó y se abrió paso entre la multitud hacia donde estaba Elena. «¿Qué te pareció?», preguntó cuando llegó a su lado. «Bastante sentimental para un arquitecto minimalista», respondió ella con una sonrisa. «Tengo una reputación que mantener», bromeó él, tomando a Sofía de sus brazos. «Hola, princesa. ¿Te gusta el edificio de papá?». La palabra papá flotó entre ellos como una promesa. En los últimos meses, Mateo había estado presente en sus vidas de manera constante, pero cautelosa. Las visitas diarias se convirtieron en cenas familiares y luego en noches donde se quedaba hasta tarde hablando con Elena después de acostar a Sofía. Estaban construyendo algo juntos, con la misma paciencia y cuidado que requería una estructura compleja. «Quiero mostrarte algo», dijo Mateo después de la recepción oficial. «¿Puedes venir conmigo un momento?». Elena asintió, dejando a Sofía con Carmen. Mateo la guió a través del nuevo edificio, más allá de las áreas públicas, hasta llegar a un jardín interior oculto que no formaba parte del recorrido oficial. El espacio era íntimo y sorprendentemente tranquilo a pesar de la multitud cercana. Un pequeño estanque reflejaba el cielo, rodeado de vegetación nativa y bancos de piedra estratégicamente colocados. «Este espacio no estaba en los planos originales», explicó Elena, reconociendo la desviación. «Lo añadí después», confirmó Mateo. «Lo llamé el jardín de Elena». Ella lo miró sorprendida. «¿Por qué?». «Porque es un espacio que existe entre dos mundos, como tú exististe entre mi pasado y mi futuro». Mateo tomó sus manos. «Este lugar no aparece en los recorridos oficiales. Es un secreto que solo conocen quienes realmente buscan un espacio para sanar». Elena observó los detalles, el juego de luces y sombras, el sonido suave del agua, la forma en que todo invitaba a la reflexión sin inducir a la melancolía. «Es hermoso», dijo finalmente. «Igual que tú», respondió Mateo acercándose más. «Elena,
Estos meses han sido una revelación. Pensé que mi vida había terminado cuando perdí a Ana, y entonces apareciste, embarazada y desempleada. Sonrió ante la descripción, rompiendo todos mis esquemas y desafiándome a cada paso. No fue mi intención desafiarte, comenzó ella, pero él la interrumpió suavemente. Fue exactamente lo que necesitaba, continuó. Alguien que no me tratara como a un viudo frágil, sino como a un hombre que estaba desperdiciando su talento y su vida. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. El corazón de Elena dio un vuelco. No es lo que piensas, dijo él rápidamente, abriendo la caja. Dentro había una llave. Es la llave de nuestro futuro hogar si quieres compartirlo conmigo. Elena tomó la llave con manos temblorosas. ¿Nuestro hogar? He estado trabajando en esto durante meses, explicó Mateo. Es una casa que diseñé pensando en los tres. Incorpora todo lo que aprendí en mis proyectos de viviendas sustentables, pero adaptado para nosotros. Tiene un estudio para ti, un taller para mí y espacio para que Sofía crezca rodeada de luz y naturaleza. Elena no sabía qué decir. Todo parecía moverse demasiado rápido y, al mismo tiempo, exactamente a la velocidad correcta. No tienes que responder ahora, añadió él, viendo su confusión. Sé que hemos estado reconstruyéndonos lentamente y que tal vez esto sea precipitado, pero quería que supieras que estoy completamente comprometido con ustedes, con nuestra familia. ¿Familia?, repitió Elena, la palabra resonando en su interior. Sí, familia, confirmó Mateo. Tú, yo y Sofía. Y quizás algún día más niños corriendo por esa casa. Hizo una pausa. Si eso es lo que quieres, claro. Elena miró la llave en su mano. Era sólida, real, como la presencia de Mateo en su vida estos últimos meses. No el hombre distante y amargado que había conocido inicialmente, sino alguien que había encontrado el camino de regreso a la vida. Alguien que había elegido compartir ese camino con ella. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente. ¿No te arrepentirás? Mateo sonrió con una seguridad que no mostraba desde que lo conoció. Elena, rechacé Japón por esto, por nosotros. Fue la decisión más fácil que he tomado en años. Se inclinó y la besó suavemente. Este beso era diferente al primero. No contenía dudas ni culpas, solo certeza y promesa. Te amo, dijo contra sus labios. A ti y a esa pequeña que me robó el corazón desde la primera vez que la sostuve. Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. También te amo, respondió. Y sí, quiero ver esa casa, nuestro hogar. El camino había sido inesperado para ambos. Él había perdido las ganas de vivir. Ella estaba embarazada y desempleada. Nunca imaginaron que se enamorarían perdidamente, construyendo entre ruinas algo completamente nuevo y hermoso. Mientras regresaban al evento, tomados de la mano, sabían que lo que habían construido juntos era más sólido y significativo que cualquier edificio. Una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, un futuro que ninguno de los dos creyó posible cuando se conocieron. El sol de la tarde bañaba el jardín con una luz dorada, mientras los invitados se dispersaban por el amplio espacio. El primer aniversario del Centro Cultural se había convertido en un evento importante en el calendario cultural de Ciudad de México, atrayendo a personalidades del arte, la arquitectura y la política. En una esquina tranquila del jardín, alejada del bullicio principal, Elena ajustaba la pequeña corona de flores en el cabello de Sofía. La niña, que acababa de cumplir 1 año y medio, daba pasos tambaleantes sobre el césped, riendo cada vez que perdía el equilibrio. «Cuidado, mi amor», dijo Elena sosteniendo sus manitas. «No tengas prisa. Es igual de decidida que su madre», comentó Mateo, acercándose con 2 copas de champán. «Una vez que se propone algo, no hay quien la detenga». Elena sonrió, tomando una de las copas. «Mira quién habla. El hombre que convenció a 3 fundaciones internacionales de financiar viviendas sustentables en zonas marginadas. No fue tan difícil cuando les mostré los resultados del proyecto piloto», respondió él con modestia. «Y tu traducción de la propuesta fue definitivamente lo que nos dio la ventaja. En el año transcurrido desde la inauguración del Centro Cultural, muchas cosas habían cambiado.
Elena había convertido su trabajo freelance en una pequeña agencia especializada en traducción de textos arquitectónicos y urbanísticos, operando desde su estudio en casa. Mateo había revivido su proyecto de viviendas sustentables, ahora con reconocimiento internacional y apoyo financiero. Y más importante aún, habían formado una familia. La casa que Mateo había diseñado para ellos, ubicada en las afueras de la ciudad, era el perfecto equilibrio entre sus visiones. Moderna pero cálida, sustentable pero confortable, se había convertido en el hogar que ninguno de los dos creyó posible encontrar. Cada rincón contaba una historia de transformación y segundas oportunidades. «Tu discurso está programado para las 6», recordó Elena, consultando su reloj. «¿Estás nervioso?» «No, realmente», respondió Mateo, observando a Sofía, que ahora jugaba con las flores caídas de su corona. «Después de todo lo que hemos pasado, dar un discurso parece bastante sencillo». Elena siguió su mirada hacia la niña. «A veces no puedo creer lo afortunados que somos», dijo en voz baja. «Cuando descubrí que estaba embarazada y sola, pensé que mi vida se había acabado. Y ahora la vida apenas comienza», completó Mateo, tomando su mano. Un organizador del evento se acercó para informarles que era hora del discurso oficial. Mateo asintió y le entregó su copa a Elena. «Nos vemos en un momento», dijo besándola brevemente. Elena lo observó alejarse, recordando la primera vez que lo vio, cuando ella criticó sus planos y él parecía un hombre completamente derrotado por la vida. La transformación había sido extraordinaria. Desde el escenario, Mateo agradeció a todos por su presencia en el aniversario del Centro Cultural, destacando el impacto positivo que había tenido en la comunidad. Luego, su mirada se detuvo en Elena y Sofía. «Hace un año, durante la inauguración, hablé sobre segundas oportunidades y nuevos comienzos. Hoy quiero hablar sobre el futuro y los legados que construimos», hizo una pausa. «El Centro Cultural fue el proyecto que me devolvió a la vida profesional, pero mi mayor obra está allí», señaló hacia Elena y Sofía, «mi familia». El público aplaudió, conmovido por la sinceridad en sus palabras. «También quiero anunciar oficialmente el inicio de la Fundación Ana Vega para Arquitectura Sustentable, que proporcionará becas a estudiantes interesados en desarrollar soluciones habitacionales para comunidades vulnerables». Elena contuvo la respiración. Mateo le había hablado de esta idea, pero no sabía que ya estaba en marcha. Nombrar la fundación en honor a Ana era su manera de conectar su pasado con su presente, honrando lo que había perdido mientras construía algo nuevo. Después del discurso y los aplausos, la multitud regresó a la celebración. Mateo encontró a Elena y Sofía bajo un árbol, alejadas del bullicio. «¿Qué te pareció?», preguntó, tomando a Sofía en brazos. «Fue perfecto», respondió Elena. «La fundación es un hermoso tributo. Ana habría aprobado lo que estamos haciendo», dijo él con suavidad. «Le habría encantado, Sofía, y tú le habrías caído bien». Era la primera vez que Mateo hablaba así de Ana, imaginando un mundo donde las dos mujeres más importantes de su vida pudieran coexistir. Elena entendió el regalo que representaba ese comentario, la prueba final de que había hecho las paces con su pasado. «Tengo algo para ti», dijo Mateo, sacando un sobre del bolsillo interior de su saco. Elena lo abrió con curiosidad. Dentro había unos planos arquitectónicos, pero no para un edificio convencional. «¿Un invernadero?», preguntó estudiando el diseño. «Una ampliación de nuestra casa», explicó él, «para cuando llegue el nuevo integrante». Elena levantó la mirada sorprendida. «¿Cómo lo supiste? Apenas me enteré ayer». Mateo sonrió. «No lo sabía. Estos planos los dibujé hace un mes», acarició su mejilla. «Pero te conozco, Elena. La misma mirada que tenías cuando llegaste a la entrevista buscando trabajo, determinada a pesar de las circunstancias». Elena se aferró a él, conmovida por su intuición y la precisión de sus observaciones. Sofía, atrapada en medio del abrazo, rió alegremente. «Seremos 4», susurró Elena contra su pecho. «Una familia completa», respondió Mateo. Algo que ninguno de los dos imaginamos que tendríamos cuando nos conocimos. Al atardecer, mientras los últimos invitados se marchaban, la pequeña familia permaneció en el jardín de Elena.
ese espacio secreto dentro del centro cultural. Sofía dormía plácidamente en los brazos de su padre, mientras Elena observaba los planos de la ampliación. «¿Sabes?», comentó ella, «nunca te pregunté por qué decidiste ayudarme aquel día, cuando descubriste que dormía en la oficina». Mateo reflexionó un momento. «Creo que vi algo de mí en ti», respondió finalmente. «Alguien enfrentando circunstancias imposibles, pero negándose a rendirse». «Estaba aterrada», confesó Elena. «Embarazada, sin trabajo estable, sin lugar donde vivir. Y yo había perdido las ganas de vivir», añadió él. «¿Quién hubiera imaginado que encontraríamos precisamente lo que necesitábamos el uno en el otro?» Se miraron en silencio, conscientes del extraordinario camino que habían recorrido juntos. No había sido fácil ni perfecto. Habían tenido discusiones, momentos de duda, días difíciles, pero cada obstáculo superado había fortalecido lo que construían juntos. «¿Lista para irnos a casa?», preguntó Mateo. Elena asintió guardando los planos en su bolso. En el estacionamiento, mientras acomodaban a Sofía en su silla, Mateo se detuvo un momento. «Casi lo olvido», dijo, regresando al auto para sacar un tubo de planos. «Quería mostrarte esto». Lo desenrolló sobre el capó del vehículo. Eran los planos completos de su casa actual, pero ahora incluían la ampliación del invernadero, una habitación adicional para el nuevo bebé y un espacio comunitario donde podrían recibir a estudiantes interesados en arquitectura sustentable. «Es nuestro futuro», explicó Mateo, «una casa que crece con nosotros». Sobre los planos pulcramente dibujados, Elena notó pequeñas huellas de manos con pintura y manchas de café. Miró a Mateo con una ceja levantada. «Sofía ayudó con los toques finales», explicó él con una sonrisa. «Decidí dejarlos. Le dan carácter». Elena pasó los dedos sobre las pequeñas huellas. «Son perfectos así», dijo. «Imperfectamente perfectos, como nosotros». Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, la familia regresó a casa. Una casa construida sobre cimientos inesperados pero sólidos, diseñada por un hombre que había perdido las ganas de vivir hasta que una mujer embarazada y desempleada le mostró que siempre hay nuevos planos por dibujar y nuevas estructuras por levantar, especialmente cuando parecía que todo se había derrumbado. Y en esa imperfección compartida, habían encontrado algo que ninguno buscaba, pero ambos necesitaban desesperadamente. Un hogar donde el amor no se dividía, sino que se multiplicaba, diseñado para resistir las tormentas de la vida y capturar cada rayo de luz que el futuro pudiera ofrecer.